Don William Solano. Don William Solano es docente investigador en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, conocido como CATI. Es ingeniero agrónomo de profesión con una maestría en agricultura ecológica. Don William inició su trabajo en el CATI como investigador en el año 95 y durante 12 años trabajó en biotecnología de café y cacao. Desde el año 2008 ha impartido el curso Conservación y Uso de la Agrobiodiversidad. Esto en el programa de maestría del CATI y ha participado también como docente en la carrera de agronomía de la UCR en Turrialba. Además, ha liderado varios proyectos en el tema de la conservación, regeneración y caracterización de recursos fitogenéticos. Don William en su trabajo académico ha dirigido tesis de pre y posgrado, ha realizado numerosas publicaciones sobre el manejo y uso de recursos fitogenéticos. Actualmente es el coordinador del Comité de Colecciones del Germoplasma del CATI, curador de la Colección Internacional de Café, del Banco de Semillas Ortodoxas del CATI, y es el jefe del Laboratorio de Biotecnología e investigador en mejoramiento genético del café. Don William nos comentará sus experiencias con la propagación vegetativa de especies perennes en el CATI. Don William, sea usted bienvenido. Adelante. Muchas gracias, don Carlos. ¿Me podría confirmar si se ve allí la presentación, pantalla completa? Sí, la vemos, pero todavía no en el modo de presentación. Tenemos todavía otra diapositiva a mano derecha que debe ser la que sigue. Déjenme ver. Perfecto, ahora. Ahora sí, bien. Es correcto. Gracias, don Carlos. Muy buenos días a todos. Quiero iniciar agradeciendo a la Universidad de Costa Rica por esta invitación que me hace a participar en este foro pues tan importante, ¿no? Donde analizamos la importancia de la semilla sexual, ¿no? En nuestros sistemas agroalimentarios. Yo voy a dar una presentación sobre lo que hacemos en CATI en la propagación vegetativa de dos especies perennes que tienen importancia en nuestra economía, como lo es el café y el cacao. Y son dos de las colecciones más importantes que tenemos en nuestra institución. Entonces, desde hace varios años se ha venido trabajando en la propagación vegetativa de estos cultivos. Quiero iniciar diciendo que CATI es una organización internacional que tiene como fin la investigación, la educación a nivel de posgrado y el apoyo técnico a los países en distintos sectores como el agropecuario, recursos naturales, etc. Tenemos oficinas técnicas en 13 países y somos la escuela de posgrado más antigua de nuestra región latinoamericana, además de 70 años de estar formando líderes en este campo. Actualmente estamos ejecutando alrededor de 100 proyectos en 17 países, principalmente liderados por mujeres y productores de bajos ingresos y también en comunidades indígenas. Contamos con el banco de germoplasma más importante de América Central, donde podríamos destacar colecciones de importancia mundial como café y cacao, que son las que vamos a comentar hoy. También Pejivalle, que es la segunda colección más importante del mundo, y cucurbitáceas, que también es la segunda colección más importante del mundo, después de la que conserva el Instituto Mir en Rusia. Igualmente tenemos colecciones de importancia regional como chile y tomate, cuyas semillas conservamos en una cámara fría a menos 18 grados, y frutas tropicales también como macadamia, como zapotes, que conservamos en campo. Todos estos recursos genéticos, tanto los que están en la cámara fría como los que conservamos como plantas vivas en campo, están adscritos a la FAO, al Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura, en virtud de un acuerdo que CATI firmó en el 2006. Esto hace que todos estos materiales sean de dominio público y entonces pueden ser solicitados por cualquier usuario y nosotros estaríamos en la obligación de compartir todo este germoplasma. Vamos a ver.
En cuanto a cacao, es la segunda colección más importante del mundo, según el segundo informe del Estado de los Recursos Fitogenéticos, el que está aún vigente, ¿no? Ya pronto posiblemente salga el tercer informe, que está casi listo. Y detrás de la colección de Trinidad y Tobago. Está duplicada en dos sitios. Una la tenemos aquí en Turrialba, a 600 metros sobre el nivel del mar, y la otra está en la finca de Katia, en La Lola, ya en Matina, a 40 metros sobre el nivel del mar. Son 1.235 genotipos. Esta colección ha crecido en las dos últimas décadas, principalmente, tratando de llenar vacíos que existían en la colección y trayendo materiales tanto de zona de origen en América del Sur, como también materiales que se tienen en África. A partir de los trabajos de investigación que se han hecho en esta colección, pues hay más de 300 agricultores que se han beneficiado con germoplasma de cacao, y igualmente más de 20 investigadores de universidades de Centro, Suramérica, Estados Unidos, Europa y Asia han recibido germoplasma de nuestra colección. Alrededor de 200 accesiones han sido usadas para proyectos de investigación en los últimos años, y se han liberado hace unos años ya 6 clones que tienen una alta productividad, alrededor de 2.000 kilogramos por hectárea. Recordemos que la productividad nacional anda en los 250 kilogramos por hectárea, entonces esto supera mucho el promedio nacional. Y algo de lo más importante es que son resistentes a monillia, ¿no? Esto fue una de las enfermedades que quizás devastó la actividad cacautera en los 80s, y afortunadamente con la investigación se ha logrado liberar entonces estos materiales que presentan resistencia a monillia. Y muy importante también, altamente productivos con tolerancia a enfermedades y de excelente calidad chocolatera, que es otro de los atributos agronómicos muy valiosos. 2 de estos clones estuvieron en el top 10 del Salón del Chocolate en París en el año 2009 debido a su calidad chocolatera. Estamos hablando del KTR1, el KTR4, el KTR6, el CC137, el ICS95 y el PMC67. Ya estos clones se encuentran en 11 países, tanto en México, Centroamérica, el Caribe y en el sur, en Bolivia y en Brasil. Propiamente hablando de la técnica de embriogénesis somática, que es lo que hemos hecho aquí en Katia como propagación vegetativa o asexual, podemos decir que el cultivo in vitro de cacao inició en 1954, cuando Archival utilizó el Cambium para micropropagar cacao. A partir de allí, varios investigadores empezaron a utilizar diversos explantes como ápices, explantes nodales, yemas axilares, microestacas, embriones cigóticos y también embriones somáticos. Propiamente la embriogénesis somática en cacao fue definida por Essan en 1977 y luego por Pence en el 79 usando ápices. A partir de acá, diversos tipos de explantes fueron utilizados como hojas, nucela y tegumento, y también pétalos y estaminoides, siendo estos últimos los más exitosos. Y entonces, a partir de estas publicaciones de López Báez y Lee y Maximova, empezó a generalizarse el uso de pétalos y estaminoides como los explantes de mayor uso para la generación de embriones somáticos. Una ventaja que tienen estos explantes es que la planta de cacao casi que tiene flor todo el año. Si bien es cierto, tiene dos picos de floración, pero permanece. Produce un árbol más o menos entre 10 y 150 producen frutos, apenas el 0.1%. El resto por autorregulación, las flores se caen del árbol. Entonces, podríamos contar con materia prima durante todo el año para estar haciendo introducciones al laboratorio. Lo que hemos hecho, lo que hicimos fue probar dos protocolos, el de Penn State University y el de Nestlé. Tienen diferencias entre ellos. El de Penn State tiene
la fase de inducción en 2 pasos. Primero, un callo, el primary callus grow, durante 2 semanas, y luego se transfiere los explantes, tanto los pétalos como los estaminoides, al secondary callus grow, y allí se mantienen subcultivo cada 2 semanas hasta que aparezcan los embriones somáticos. Una vez que aparecen, se transfieren entonces a un medio ED para el desarrollo de estos embriones, y posteriormente se pasan al medio PEC para el desarrollo ya en plántula. Mientras que el de Nestlé es un solo medio de inducción, el NT1. Aquí se mantiene subcultivando cada 3 semanas hasta que aparezca el callo, el embrión. En cacao lo que ocurre es una embriogénesis directa. Entonces lo que aparece es el embrión, y este embrión luego se pasa a un medio de maduración G80 durante un mes, y posteriormente se pasa al medio NR para su desarrollo en plántulas y luego la aclimatación. Como resultado, hemos visto que hay una interacción muy fuerte entre el medio de cultivo y el explante que estamos usando. Acá, por ejemplo, tenemos uno de los clones, el UF273, con un medio de cultivo, el de Penn State, y el pétalo. Y apenas produjo un 1.42 explantes, produjeron embriones. Mientras que el mismo clon con el mismo medio, pero como explante estaminoide, produjo casi un 60% de los explantes, produjo embriones, como lo vemos en esta foto de acá. Y eso fue repetitivo para los demás clones de cacao, y igualmente con los mismos resultados de hay una interacción fuerte entre el medio de cultivo y el explante. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo el pétalo no tiene ningún embrión, mientras que los estaminoides formaron suficientes embriones, aproximadamente casi unos 3 embriones por explante. Esto nos daría más o menos una producción de 800 embriones cada 100 flores, que es lo que más o menos una persona introduce por día. Acá probamos también otro factor, y fue el injerto sobre el cual estaba colocada la parte aérea. Acá, por ejemplo, tenemos el CATI-R4. Este es uno de los patrones que se usó, el IMC67, y el otro patrón es el UF613. Si vemos, por ejemplo, CATI-R4 con este patrón, el PSG y el estaminoide, me da más o menos el 30% de los explantes producen embriones. Este patrón, este clon con este patrón, igualmente PSG e igualmente estaminoide, me da casi el doble, un 56 explantes más o menos con embrión. Y esto fue algo que se repitió también para el CATI-R6. Hay una interacción fuerte también, ahora no solo con el medio de cultivo y el explante utilizado, sino también con el patrón que se está usando. Podríamos proyectar producciones de alrededor de entre 240 embriones y 1800 casi embriones cada 100 flores, que sería, como lo dije hace un rato, lo que podría cultivar una persona por día. Acá hay una fotografía de lo que obtuvimos. Podemos ver, por ejemplo, este embrión que está su eje curvado. Aquí hay 2 embriones fusionados. Aquí hay 2 embriones fusionados. Esto fue una de las cosas que notamos. Hay una formación de embriones anormales. Aquí vemos uno que, bueno, casi que solo son los pétalos. No hay casi un eje aquí. Aquí hay otro también embrión curvado. Entonces, viendo un poco la literatura, optamos por utilizar estos embriones que tenían malformación como explantes para hacer una embriogénesis secundaria. Entonces, lo que hicimos fue cortar o picar más bien esos embriones malformados, colocarlos en otro medio de cultivo de embriogénesis secundaria
Y más o menos 2 meses después obtuvimos esto, una formación de embriones ya con una morfología mucho mejor. Ya aquí no hay embriones fusionados, no hay tampoco ejes doblados, sino que son muy buena la calidad morfológica de estos embriones que se produjeron. Importante señalar, por ejemplo, que en este clon de 606 embriones iniciales apenas obtuvimos 40, mientras que con este otro de 99 iniciales se obtuvieron 216. Entonces la eficiencia es muy variable dependiendo del material genético. Algo muy valioso que descubrimos acá y que no había sido reportado hasta el momento había sido la aparición de callo embriogénico. Normalmente en cacao se habla de una embriogénesis directa, es decir, que sobre el explante se forman un embrión directamente. Pero nosotros descubrimos callo embriogénico y visto al estudio histológico, era de buena calidad, incluso llegamos a multiplicar. Esto nos abre una gran puerta para continuar haciendo investigación, porque ya al obtener células nos abre mucha posibilidad de multiplicación y también de mejorar calidad. Llegamos hasta la fase de aclimatación, usamos dos tipos. Ya cuando la plántula tenía hojas verdaderas, lo colocamos en 2 tipos. Uno que fue un sustrato, una mezcla de turba y vermiculita, y el otro que fue los pellets o jifis. Al final, bueno, se logró el desarrollo y llegó hasta la fase de establecimiento en bolsa y desarrollo y establecimiento en campo. Los pellets iniciaron muy bien su sobrevivencia, sin embargo, fue decayendo conforme pasó el tiempo. En el caso de la mezcla, sí se mantuvo un poco más estable a lo largo del tiempo. Se hizo una comparación también entre los diferentes tipos de propagación, ¿no? El injerto plagiotrópico, injerto ortotrópico, estacas enraizadas, semillas y los embriones somáticos. Lo que encontramos es que los embriones somáticos presentan un muy buen comportamiento en cuanto al vigor, y algo interesante es que tienen un comportamiento muy similar al de la semilla, es decir, tienen un crecimiento ortotrópico y llega a ramificar en cierto punto, igual como ocurre con la semilla, ¿no? Que ramifica a cierta altura, más o menos a 1 metro. Y esto ayuda mucho a lo que es el manejo de una plantación, porque, por ejemplo, con los otros injertos o con las estacas enraizadas, esta ramificación hay que dársela con podas. Entonces eso aumenta mucho lo que es la mano de obra y el manejo de una plantación. Vamos a hacer el cambio ahora de cultivo y les voy a hablar de café. Es una industria muy grande a nivel mundial, es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, ¿no? Representa 19 billones de dólares en exportaciones, 25 millones de caficultores de forma directa, 125 viven de esta actividad. En 70 países se produce café, en nuestro continente más o menos son 14 millones, y se dice que se consumen 2.25 billones de café por día, de tazas de café por día. Sin embargo, esta industria, más o menos alrededor de hace unos 10 años, se vienen encendiendo unas luces rojas que nos indican que podría haber problemas de adaptación de las variedades en ciertas regiones. Hay estudios de investigadores muy reconocidos como Kew Garden, como el Instituto del Clima en Sydney, que nos dicen que el café podría dejar de existir o dejar de ser apto en ciertas regiones incluso del continente africano, que es donde es origen el café. Por razones de cambio climático. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para poder seguir cultivando café? Aquí la alternativa sería usar la mayor diversidad genética existente. Si hacemos una representación del total de la especie arábica, que es la más utilizada para consumo, el 70% del café que se consume es de la especie arábica, podríamos decir que esto representaría las variedades comerciales actualmente en uso, pero hay una gran cantidad de material o de germoplasma que es subutilizado y que tiene características agronómicas muy valiosas que no se han incorporado aún dentro de las variedades comerciales.
Tenemos, por ejemplo, también los robustas, que representan el otro 30% del café, son robustas y del cual el Híbrido Timor ha representado una fuente importante de genes, principalmente por su tolerancia a la roya, y que podría ayudar también a incrementar mayor entonces esa diversidad y, ¿por qué no?, otras especies. Hay reportadas 124 especies de café, pero consumimos solamente 2, la arábica y el canéforo. Entonces, en las otras especies también podría haber una diversidad genética que se puede explotar. Nuestra colección de café fue iniciada en 1949, tenemos ya 72 años de estar conservando café acá en Catia, la cuarta colección más grande del mundo, la segunda en Latinoamérica después del Instituto de Campinas en Brasil. Es la única colección origen fuera del continente africano. Esto fue un estudio que realizó el World Coffee Research y el Crop Trust hace unos 3-4 años, donde se dio la tarea de ver dónde estaba la mayor diversidad genética de café en el mundo. Y bueno, según FAO, hay 64 colecciones a nivel mundial. Y después del estudio en cuanto a diversidad y a cantidad de cada una de estas 64 colecciones, llegó a la conclusión de que hay 4 colecciones que son las que tienen la mayor diversidad y las denominó colecciones origen. Una es la de Madagascar, otra es Costa de Marfil, otra es la de Etiopía y la otra es la de Catia acá, que es la única que está fuera del continente africano. Es la colección más importante del mundo de coffee arábica, que está en el dominio público en virtud del acuerdo firmado con el tratado. Entonces, a nosotros deberíamos de hacer accesible de forma facilitada el germoplasma que conservamos de café. Uno de los aspectos importantes o de los grupos genéticos importantes de nuestra colección son los materiales silvestres. Alrededor del 40% de nuestra colección son materiales silvestres y también lo que se conoce como variedades reliquia, que fueron colectadas en lugar de origen. Por ejemplo, mayoritariamente en Etiopía, pero también en Kenia, en Tanzania, en Uganda, en Sudán. Se colectó semillas, se trajo acá a Catia y desde entonces la tenemos conservada. Y a lo largo de todos estos años se han liberado algunos de estos materiales, como el ET47, que ya está siendo utilizado como variedad por microbeneficios allá en la zona de Naranjo. El SL28, que es un material proveniente de Kenia, que ya ha estado en los primeros lugares de tasa de excelencia en Costa Rica y en otros países. SL34 también tiene las mismas características en cuanto a calidad-tasa que el SL28 y tiene tolerancia a la sequía también. El Rumé Sudán, que ha sido usado como progenitor en híbridos Ush que se caracteriza, y el ET61, que se caracterizan por su excelente calidad de tasa. Muchos de estos materiales, lo que nos cuentan los catadores, es que son aromas únicos, distintos, diferentes, exóticos, a lo que las variedades comerciales actuales de café tienen. Entonces, podría ser materiales interesantes para usar como progenitores en programas de mejoramiento genético. ¿Cómo aumentamos entonces esa diversidad genética? Mediante el uso o la introgresión de genes de estos materiales silvestres en programas de mejoramiento genético. Tradicionalmente lo que se ha hecho es que tenemos un progenitor 1 con características A y B y tenemos un progenitor 2 con características X, Y y Z, y al final pues la combinación de ambos progenitores me deriva en una generación que tiene características A, B y X, Y y Z. Ese es el criterio de selección que yo ando buscando. Una vez que lo encontré, procedo entonces a colectar los frutos de esa planta y nuevamente los siembro y hago una segunda generación. Y aquí vamos por una F2. De toda la progenie que se me heredó ahí, busco aquellas que me cumplan con los criterios de selección que yo me impuse al inicio. Vuelvo nuevamente a seleccionar frutas de ese árbol y nuevamente lo paso entonces a una tercera generación y así sucesivamente hasta llegar a una octava generación, que es más o menos cuando ya se estabiliza genéticamente en el caso de café. Pero esto representa mucho tiempo. Estamos hablando que cada uno de estos ciclos son alrededor de 5 o 6 años porque
tiene que ser evaluado durante alrededor de 3 cosechas. Entonces, eso implica que son más o menos entre 40 y 50 años para poder liberar una nueva variedad. Nosotros en CATIA lo que estamos haciendo es acortando un poco ese ciclo mediante la estrategia de clonación de híbridos F1. Tenemos variedades comerciales que tienen características de resistencia, aporte y productividad, y estamos usando los silvestres de nuestra colección que tienen características de calidad, tasa y de tolerancia a enfermedades. Mediante una polinización manual y controlada, generamos una familia de híbridos, seleccionamos uno de ellos, aquel que me recogió las características deseables tanto del padre como de la madre, y estos pues los selecciono y lo llevo a un proceso de propagación vegetativa, y lo que usamos es la embriogénesis somática para luego liberar entonces ese híbrido. Fue así como fueron creados a inicios de los 90s los primeros híbridos F1 mediante cruces entre catimores, variedades comerciales y materiales silvestres o etíopes. Una primera generación de 100 híbridos, ya acá fueron evaluados muchos de ellos con distintas características. De estos 100 se seleccionaron 20. Esto ya de una forma más masiva se iniciaron la evaluación en ensayos incluso hasta regionales en otros países, y 12 años después fueron liberados 3 de ellos. Entonces estamos pasando de 45, 50 años a 12 años para obtener una nueva variedad. Los 3 que fueron liberados en el 2005 fueron el centroamericano, el milenio y el casiopea. Estos 2 primeros son hermanos, comparten los mismos progenitores. Este es un sarchimor, el 5296, cruzado por el rumé sudán, que tienen características de tolerancia ambos a la roya, heredado por este sarchimor, que tiene genes de resistencia a la roya, y de una calidad excepcional de tasa superior al caturra, que es lo que sería nuestro referente en cuanto a calidad-tasa. El casiopea también es altamente productivo, es susceptible a la roya, ninguno de sus progenitores tiene genes de resistencia, pero también es muy bueno en cuanto a calidad. Posteriormente se adicionó a la Esperanza, ya que se adaptó muy bien a condiciones de clima de alta precipitación, como la que tenemos aquí en Turrialba, en la finca Aquiares. Fue quien seleccionó este material. Este también es un 5296, un sarchimor, para el mismo utilizado en Centroamericano y Milenio, pero fue cruzado con el ET41. Altamente productivo y tolerante a roya, y muy buen en cuanto a calidad-tasa. Y el más reciente fue la excelencia. Ganó tasa a la excelencia en el 2016, originario de la finca Sumaba, ahí en Naranjo. Es un cruce de un caturra por el E531. También muy buen productor. Recordemos que el promedio acá en Costa Rica de café andan entre 25 y 30 fanegas por hectárea. Entonces muchos de ellos están casi que triplicando el promedio nacional de café. Este es susceptible a roya, por lo tanto, tanto el excelencia como el casiopea se recomiendan para tierras superiores a 1500 metros de altitud. Ya estos están siendo difundidos en Centroamérica, México y también en Perú. La forma que propagamos estos híbridos es mediante la embriogénesis somática. Ya está descrita en la literatura. Es un proceso de obtención de callo embriogénico, entonces es una embriogénesis somática indirecta. Usamos como explante las hojas jóvenes, las hojas que están apenas en fase de crecimiento, que al tacto son más suaves, tienen un color más claro aún. Las colectamos, estas plantas madres las tenemos en invernadero, las llevamos entonces al laboratorio, hacemos un proceso de lavado, de desinfección, y ya en condiciones asépticas, entonces cortamos esa hoja en cuadritos de 1 centímetro cuadrado, la colocamos en un medio de inducción y en total oscuridad durante un mes. Al mes ya empieza a formarse acá un callito de cicatrización donde se le hizo el corte con el bisturí. Esto luego se transfiere a otro medio de cultivo, y más o menos entre 6 meses y 10 meses empieza a aparecer lo que conocemos como el callo embriogénico, que son estos clústeres, estas masas de células, cada una de ellas capaz
de formarme una planta con las mismas características genéticas de la planta de donde proviene el explante. En algunos casos se producen bastante cantidad de callo embriogénico, en otros poca cantidad de callo embriogénico. Entonces lo que hemos hecho es, para aquellos que se producen poco callo, como el centroamericano, iniciamos suspensiones celulares. Tomamos callo embriogénico, lo colocamos en medio líquido de agitación y acá, por ejemplo, de 100 miligramos, en 6 semanas estamos obteniendo casi de 1 a 2 gramos de biomasa. Entonces, esto me aumenta mucho la capacidad de producción de plantas. En otros casos, como los otros híbridos, donde sí tenemos suficiente callo, directamente lo pasamos a regeneración en un medio de cultivo en platos Petri, donde ya de células pasan a formar embriones que tienen una morfología muy similar al embrión que está interno en una semilla. Luego vendría la fase ya de desarrollo, que lo hacemos tanto en medio sólido como en medio líquido, en estos bioreactores conocidos como RITA. En ambos casos, ya cuando tienen hojas verdaderas, un par o dos pares de hojas verdaderas, los llevamos a invernadero para la fase de aclimatación. Aquí más o menos son como unos 3 meses que duran las plantas acá. Y ya esto en 3 meses estaría listo para entregarle nosotros a un productor para que él continúe con la fase de vivero más o menos de 5 o 6 meses hasta obtener ya una planta lista para acá. La cantidad que se producía era muy poca, entonces acá lo que hemos hecho es, de hace unos 9, 10 años aproximadamente, es iniciar un proceso complementario que es el enraizamiento de estacas. Lo que hacemos es que las plantas que se derivan de la embriogenia somática las cultivamos en un sustrato hidropónico, acá en una cama elevada que tiene piedra quinta con fibra de coco, tiene fertirriego y sembrado a alta densidad. Aquí lo único que nosotros hacemos es colectar los brotes que son colocados ya luego entonces en fase para el enraizamiento y obtener una plántula como esta. Lo que hacemos es que cada 15 días se están cortando estos brotes que vemos acá. Luego a esos brotes se le elimina más o menos el 75% del área foliar para evitar que se deshidraten. La parte de abajo la ponemos en contacto con una solución enraizadora y se siembra en unas bandejas con sustrato. Esto posteriormente se colocan estos microtúneles de acá con una alta humedad para evitar la deshidratación, y más o menos a los 40 días ya vemos que empezó a brotar nuevas hojas y ya hay un sistema radical que es muy profuso. Ya una plántula como esta está lista para ser transferida ya sea a eras, como lo usan nuestros viveristas acá en Turrialba, aquí en la zona de San Juan, que es famosa por la producción de viveros de café, o eventualmente también puede pasarse a bolsas. Nosotros en CATI hemos hecho convenios con empresas privadas para masificar esta producción de plántulas y firmamos un convenio hace unos años con la empresa Gaia Coffee, que era la que hacía este proceso de enraizamiento de estacas a gran escala. Perdón, don William, estamos casi llegando al tiempo límite para que lo tome en cuenta. Gracias, me quedan solamente 3 diapositivas. Hemos distribuido ya en la región más de 20 millones de plantas, el equivalente a 5.000 hectáreas de estos materiales, tanto en Centroamérica como en México y en Sudamérica. A manera de conclusión para el cultivo del cacao, podemos decir que es la primera vez que logramos producir una alta producción de embriones, alrededor de 2.000 embriones, e incluso llevar plantas aclimatadas a campo, no se había logrado eso en el pasado, y ya teníamos ensayos en campo de plantas derivadas de embriogenia somática. Se determinó una fuerte interacción entre el genotipo, el patrón y el medio de cultivo. Algo importante es que la arquitectura de estas plantas es similar a una producida por semilla, entonces eso favorece mucho el manejo en campo.
En el cacao, en el caso de cacao, el avance, podríamos decir que de la propagación está apenas a nivel de investigación, nos falta mucho por continuar investigando, no podemos decir que estamos en una escala ni siquiera semicomercial, hay que continuar con los trabajos que veníamos realizando, ya seleccionados únicamente con uno solo de los medios de cultivo, uno solo de los explantes, y estar haciendo más pruebas, más investigación para ir mejorando la eficiencia del proceso. También se ha hecho el proceso de enraizamiento de estacas en el caso de cacao y se han obtenido muy buenos resultados. En el caso de café, la cantidad de embriones aclimatados producidos por año ha venido incrementándose anualmente. Este año creemos que podemos llegar a producir 100,000 plantas derivadas del laboratorio, producidas por embriogénesis somática. Sería quizás el récord en cuanto a cantidad de plantas que producimos en laboratorio. La producción ya de estacas enraizadas alcanzó hace un par de años 1.8 millones de plantas. Esto lo hizo esta empresa Gaia Coffee. Y bueno, al inicio del año pasado tuvo problemas por la pandemia y bajó mucho su cantidad de plantas producidas. Estimamos que la demanda regional podría alcanzar más o menos 70 millones de plantas por año. Y obviamente no alcanzaríamos a satisfacer esa demanda, pero la idea es continuar mejorando este proceso, escalando a nivel comercial, pero para eso se necesita mayor inversión. Estamos en estos momentos a punto de firmar un contrato con otra empresa privada que tiene la esperanza de llegar a producir al menos unos 5 millones de plantas en los primeros 5 años. Entonces ya eso vendría a aliviar mucho la demanda, por lo menos en nuestro país. Importante el certificar el material genético que se distribuye, ¿no? Porque todos estos, hay muchas fases en el proceso y es importante hacer que lo que le estemos entregando al productor sea realmente lo que decimos. Sin embargo, eso es un proceso caro. Hemos hecho las consultas y quizás lo más caro es la verificación molecular. Cada muestra nos cuesta $130 la verificación. Y si, por ejemplo, tenemos para uno solo de los híbridos, tenemos 10 plantas madre, pues ya ahí son $1,300. Son 5 híbridos, ya ahí nos aumenta. Después de eso, a la salida de las plantas en el invernadero, también tenemos que hacer un proceso de verificación. Y posteriormente, a la salida ya de las estacas enraizadas, habría que hacer otro proceso de verificación genética. Entonces, es importante, somos conscientes de eso, pero estamos en proceso de usar otra metodología que no sea el que se está usando a reducir enormemente para la verificación genética de los materiales. Se han hecho injertos también sobre otras especies, especies de robusta y especies de libérica que tienen sus sistemas radicales son mucho más profusos que la arábica y por ejemplo, el caso de libérica con tolerancia a sequía. Y algo interesante, algo importante es que, por ejemplo, el robusta tiene tolerancia a nematodos, el ibérica tiene tolerancia a sequía y la compatibilidad ha sido muy alta. No ha habido problemas de compatibilidad y súper importante es que tampoco ha habido afectación sobre la calidad de bebida. Pero hemos visto que en otros cultivos como cítricos, como tomate, si hay una afectación sobre la parte aérea, si se usa un patrón distinto. En el caso de café, hasta el momento los reportes que hemos tenido, principalmente los brasileños que han estado haciendo este tipo de investigación, no hay ninguna afectación en la parte aérea en cuanto a lo que es calidad, si se usa patrones de otras especies. Bien, yo de esta forma les agradezco la atención. Muchas gracias, don William. Yo creo que por ahí ya hay